estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy conversamos con el doctor Edison Rodríguez, psiquiatra, y estamos hablando sobre duelo. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, si quizás está atravesando por este proceso, pues se puede comunicar con nosotros aquí en la cabina al teléfono 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ¿cuándo identificar que una persona necesita ayuda de un especialista en salud mental para manejar su duelo? ¿Todas las personas lo necesitan o solo casos específicos? Complementando lo que hablábamos anteriormente Ujú, del tema del contenido del pensamiento y las verbalizaciones, ujú, la afectación de las actividades de la vida cotidiana o su capacidad para funcionar, también la duración de los síntomas asociados al duelo. Se ha establecido un punto de corte que, dependiendo de la clasificación que se utilice, puede variar de 3 a 6 meses, ujú. aunque hay algunos que proponen que un proceso de duelo fisiológico puede durar hasta un año. Entonces ahí hay cierta heterogeneidad en cuanto a los criterios. Por eso yo particularmente prefiero utilizar un proceso de duelo puede ser prolongado sin necesariamente ser patológico, Ujú. siempre y cuando se mantenga el funcionamiento y Ok. la adecuada adaptación. Entonces, como con muchas de las situaciones o enfermedades mentales, dependiendo de qué tanto esa persona pueda continuar con su proceso de desarrollo, de acuerdo a su etapa, es que va a depender la necesidad o la urgencia de recibir asistencia psicológica o psiquiátrica en caso de que lo amerite. Ok. Si estamos hablando de un niño que le cueste mucho reorganizar sus hábitos diarios, su rutina, participar de su proceso de escolarización, si empieza a desarrollar si se empiezan a magnificar síntomas depresivos, se muestra apático, muy Ujú, irritable. Igual, el adolescente, el adulto que no puede participar de sus procesos académicos o laborales, que, que ve su desarrollo personal y profesional congelado en torno ujú. a esa pérdida y no demuestra la capacidad para integrarse de nuevo al proceso de vida. Entonces, ahí claramente necesitamos ayuda. Doctor, ¿de qué manera se puede involucrar el entorno, dígase, compañeros de trabajo, amigos, familiares que quizás están pasando también por el mismo proceso? Porque en el caso de que se pierde un ser querido, pues hay toda una familia que es afectada, unos más que otros. Entonces, en ese punto, ¿cómo pueden involucrarse todas estas personas allegadas a ese pariente que es quien quizás tiene el impacto mayor en una pérdida de este tipo? Por esto es importante mantener los ritos y Ok. mantener vivo todo lo que tiene que ver con el tema del proceso funerario, Ujú. que muchas veces nosotros lo menospreciamos, pero tiene mucha importancia en reconocer la vida de ese individuo, independientemente de que haya sido corta o larga y llena de frutos y de logros. Ahí quiero hacer quizás un paréntesis con el tema, por ejemplo, de las pérdidas al momento del nacimiento. O sea, ese duelo que vive. Vamos a dejar eso como un capítulo aparte. Ahora, después que usted Eso es termine de interesante. explicar esto, doctor, Me encantan porque a eso se le resta Me función. encantan esas preguntas, me encantan. Sí, ese duelo hay que vivirlo. Y por ahí podemos entrar incluso en terreno pedregoso. Ujú, sí, claro. Hay una bajadita ahí bien resbalosa, porque, y voy a tirar la bola como quiera, Ok, porque dele, me dele, voy a dar el doctor. derecho de hacerlo. Desde mi perspectiva, no Ujú, estoy sacando una conclusión de lo que debería ser o no debería ser, pero desde mi perspectiva, uno de los factores menos analizados que recientemente ha ganado un poco de relevancia, pero igual es muy subanalizado en cuando se discute el tema de los abortos. ujú. Uno de los aspectos menos analizados es el impacto que tiene el abortar en la salud mental Ay, doctor. materna. Se ha metido en un camino escabroso. Vamos a Bien, ver, doctor, bien qué escabroso. impacto Porque, tiene. y volvemos, por ejemplo, hay muchas aristas por donde cortar ahí, porque vemos ahí sobre todo el hecho de que y una de las frases que más me gusta con relación a ese tema, Ujú. wow, ¿en qué tema me he metido? Pero tiene que ver con duelo y es importante tratar de transmitir información de calidad. Una de las justificaciones o de las razones por las cuales en muchas situaciones, en muchos contextos y países se busca legalizar ese procedimiento y Ujú. convertirlo en un procedimiento médico
es la noción de que se puede corregir un error con algo que probablemente sea otro error. Exacto. Porque aquello que puede haber sido, ya sea un descuido de los individuos que participaron de la relación consensuada, como puede ser algo completamente traumático Ujú. y y sumamente cercenante para la vida de una mujer, pero que al mismo tiempo esa consecuencia, ese embarazo, representa parte de la maternidad de ese individuo. Claro. Entonces, nosotros no podemos correr el riesgo, esa es mi opinión particular, no Sí. podemos correr el riesgo de proponer una solución tan maravillosa Ujú. sin tomar en cuenta que esa pérdida va a tener un impacto. Ese duelo El resto de la vida, se va a doctor. manifestar, Ujú. ya sea física o psicológicamente. A veces, doctor, y aquí yo me voy a permitir también dar mi opinión porque estoy muy de acuerdo con ese planteamiento que usted hace. A veces resulta más dañino en términos psicológicos, sobre todo cuando se trata de un embarazo que se da en la adolescencia, el aborto, que el hecho de que esa adolescente dé a luz a ese niño y ya cuando pasan 10, 15 años, esa adolescente que ya pasa a ser una adulta sigue con su vida normal. Así Ahora, es. cuando en la adolescencia se produjo ese aborto, ese trauma va a seguir con esa adolescente cuando pase a la adultez de la misma manera. Completamente de acuerdo contigo. Y muchas veces, ¿sabes cuándo se manifiesta ese trauma? Ujú. Cuando esa joven ya es adulta y tiene otros hijos. Ajá. Muchas veces se complica aún más, doctor, Sí, porque a veces, producto de ese aborto que quizás se realizó en condiciones inadecuada, desfavorables, esa adolescente cuando pasa a la no adultez no puede puede tener embarazarse. hijos también. Eso es otro aspecto importante. Muy, muy interesante, doctor. Como te dije, eso valía la pena hacer ese paréntesis. Claro. Y volviendo al tema de las estrategias para el afrontamiento Ujú. del duelo y cómo entran las personas alrededor, los familiares, los vecinos, etcétera. Aparte de participar de los ritos, mantener eso y hacerle honra a la vida de esa persona y al legado que deja, está algo muy importante y que muchas veces se pasa desapercibido porque la propia angustia de aquellos que estamos alrededor nos bloquea. Mantener un sentido de normalidad. O sea, Porque vamos a seguir en nuestras actividades, las, los niños tienen que seguir yendo al los colegio, niños hay tienen que que volver al ir al colegio, trabajo. hay que ir al trabajo, hay que mantener el ritmo. No necesariamente el mismo ritmo, hay que darse un espacio. Se pueden tomar pausas, sí, no vamos a ser categóricos, Ujú. pero, uno de los elementos más interesantes para poder hacerle frente a pérdidas que son muy mayúsculas, que desorganizan mucho la psiquis, Ujú. es mantener cierto sentido de normalidad. Entonces ahí también entran las amistades. Claro. No necesariamente, porque la propia angustia puede llevarnos a nosotros a pensar que tendemos que entrar en esa mente y hacerles entender que todo va a estar bien, que la vida sigue, etcétera, etcétera. No, Ese discurso, doctor, hay que déjese el cambiarlo. proceso que corra. Ajá. Es más lo que se puede lograr estando presente y manteniendo cierto sentido de normalidad, de que podemos seguir, vamos a cargar con esta situación, pero podemos seguir. Ahora que plantea eso, doctor, ¿cómo estoy presente? Porque a veces la gente entiende que estar presente implica decir cosas. O sea, estoy acompañando a alguien y llega ese discurso de todo va a estar bien, no te preocupes, te acompaño en tus sentimientos. O sea, todo ese discurso, doctor, ¿cómo influye en ayudar o desayudar a esa persona que está atravesando por la pérdida? Sobre todo dependiendo del momento y de las circunstancias, porque vuelvo, durante el proceso de velatorio, todos los ritos fúnebres, pues es cultura, es Ajá, educación el hacernos saber, sentir, estar sí, presentes. claro. Ahora bien, porque es bien particular, hay momentos en los que esa persona quizá busque acompañamiento, Ujú. pero no resolución de la problemática. Te pongo el ejemplo. Ya estamos en la Blandino. Ay, 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 doctor. Ya salimos, ya salimos un momento a la cafetería a comer algo y porque lo he vivido. Ajá, Y ocurrió la pérdida, ujú, pero uno se siente y conversa y se pone al día ujú. y por ejemplo, atesora momentos previos y se ríe y comparte. Y hay normalidad aún en el contexto.
Ujú. Pero vuelvo y digo, puede interponerse esa necesidad como de, pero ¿y tú estás bien? ¿Y tú Sí. estás seguro? No. No estoy bien, No estoy lógicamente. bien, tuve la pérdida, pero Exacto. bríndame ese acompañamiento y Ujú, ese sentido de normalidad, esa familiaridad. Por eso vuelvo y recalco, y si se queda algo de este conversatorio, que sea lo siguiente. ujú. Los recursos que nos ayudan a enfrentar y superar los duelos no se consiguen al momento de la pérdida. Ok. Están ahí. Hay Ujú. que saberlos identificar y utilizarlos. Claro, o sea, eso es parte de esa formación desde la niñez, la adolescencia, todo ese trayecto de vida, entonces me va a dotar de las herramientas para enfrentar esa situación adversa que iniciando el programa nos hemos enfocado en la pérdida de un ser querido, pero iniciando el programa usted decía que el duelo puede llegar por la pérdida de un empleo, porque me mudé de lugar, porque perdí un objeto valioso, porque perdí una mascota, doctor. Sí, Que las a mascotas. eso es otro tema al que se les resta mucha importancia. Sí, sí, ese es otro tema al que se le resta mucha importancia porque, y sobre todo en el contexto moderno en el que culturalmente las mascotas para muchas parejas jóvenes han venido a ser un reemplazo De los hijos. pusilánime Ay, ay, y ay. mediocre de la parentalidad. Sí, es cierto. Y bueno, y esto es un comentario particular, esto es una opinión, pero porque es bien emotiva, bien emocional, no emotiva. Y es el hecho de que se le dice mucho a los jóvenes que no tienen la economía suficiente, no tienen la independencia suficiente para llevar a cabo su proceso de parentalidad y al Ujú. final terminan gastando más dinero en el bendito perrito. Es cierto. Sí, Sí, porque es un gasto es importante. O un... sea, mantener una mascota en las condiciones ideales y con el seguimiento médico, porque hay que dar un seguimiento médico ideal, pues representa un gasto importante. Y con una persistente carencia afectiva, porque la mascota, por más fuente de bienestar mental que pueda ser, no sustituye el proceso de parentalidad. Y Ujú. yo tengo 2 gatos y los adoro. Y yo un perrito, doctor. Ya. O También sea, lo no adoro. tenemos nada en contra de los animales. No, por supuesto que Exacto. no. Pero hay que reconocer las cosas como son. Y eso es uno de Claro. los flagelos que afecta mucho, mucho, mucho hoy en Ujú, día al desarrollo de las personas. Y reconocer la importancia de los animales de compañía ujú. y los duelos asociados a animales de compañía, donde traigo a colación una experiencia que tuve el año pasado de una pérdida de un animalito Ujú, que generó una situación muy incómoda, de mucha afectación para un niño pequeño, y los padres en su desesperación por resolver el problema, ajá, compraron otro perrito. ajá. Y el perrito en una situación de dudosa naturaleza también fallece. Uy, uy, uy. Entonces, Entonces, ¿qué hago? Ahí lo ideal sería dejar que el niño lidie con la no había que frustración, doctor. conseguir otro perrito. No, Hay que dejarle vivir su duelo y acompañarlo. claro. Pero, y eso es uno de los riesgos con el tema de mascotas, que es mucho más fácil Ujú, tratar de reemplazar ujú. a una mascota con otra. Y las mascotas pueden ser elementos de contención afectiva muy fuertes cuando se pierde, por ejemplo, un familiar. Sí, 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 claro. Doctor, nos queda un punto que habíamos mencionado y que me parece importantísimo poder desarrollar y es el tema de las pérdidas neonatales. Oh, Ese sí. bebé que al momento de nacer fallece, lo que representa esto, cómo impacta la salud mental de esa madre, sobre todo porque en estos casos, por ejemplo, no hay un acto fúnebre. Regularmente se parte desde el hospital directamente al cementerio a dar sepultura a ese bebé que acaba de nacer. Y eso quizás, y muchas madres no pueden ir a sepultar a sus bebés. Tienen que ir el resto de los familiares porque quizás aún está hospitalizado o está en condiciones físicas que no le permiten desplazarse. Lo que esto representa para la salud mental, sobre todo porque el cuerpo de esa madre pues vivió fisiológicamente lo mismo de que una madre que da a luz y se queda con su bebé y hay un desorden hormonal, hay riesgo de depresión postparto. ¿Cómo, Sí. cómo todo esto No, impacta, y el doctor? cuerpo fisiológicamente va a esperar lo que sigue después y no Por lo va a supuesto, recibir. por Porque el supuesto. cuerpo se prepara fisiológicamente para lactar, Ajá. para generar ese apego y todo eso. Realmente es una situación bien delicada. Incluso hay especialistas en duelo perinatal. Ujú. Eso es una especialidad en la psicología y aquellos psiquiatras que se dedican también a temas de mujer y de madres también pueden tener algún tipo de especialización en el área.
Y como tú dices, las características particulares de ese duelo eh, y sobre todo un elemento central es la potencialidad de esa vida que se pierde. Porque perinatales, porque no necesariamente tiene que ser, volvemos y caemos, las pérdidas durante el embarazo también Ajá, conllevan un riesgo psicológico, por un supuesto, impacto psicológico, por supuesto. independientemente del contexto en el que se dan, ya sean Ujú, naturales o artificiales. ujú, Pero también por el hecho de la extrema potencialidad de esa vida que se pierde. ujú. Yo te decía anteriormente que para mí uno de los factores más grandes que determina la complejidad de un duelo es precisamente qué tanto potencial había en esa persona y las circunstancias en las que se va. Generalmente este tipo de duelos son de los que se resuelven o se desarrollan más en el seno de la familia. Ujú. Como tú mencionabas, no hay un acto fúnebre per se, es más íntimo, pone a prueba a la pareja, pone a prueba el Sí. matrimonio, Ujú. pone a prueba el apoyo familiar. En muchas ocasiones se requiere de algún tipo de acompañamiento psicológico. Y sí, y puede desencadenar en situaciones que incluso de índole psiquiátrico, porque de por Sí. sí el embarazo y el proceso de desembarazo se puede asociar al tema de la depresión postparto, Ujú. pero también puede haber depresión postpérdida. Claro, claro. Doctor, el tema del autocuidado en medio de ese proceso de duelo que estoy viviendo, ¿cómo lo garantizo cuando estoy en medio del proceso? Porque ciertamente mi vida no va igual, ciertamente pues no funciono igual, pero dentro de esa realidad que vivo, eso tomando en cuenta que sea un duelo normal, que no estemos hablando de un duelo patológico, ¿cómo puedo lograr ese autocuidado? Por un lado, nosotros en otras ocasiones aquí en el programa hemos hablado de la importancia del agradecimiento como fuente de bienestar mental Sí, y de siempre lo recuerdo, protección. doctor, cuando, Sí. claro, cuando hablamos de Entonces, y es agradecimiento. algo que en ocasiones he mencionado también en el contexto de los duelos y sobre todo en duelos que tienen que ver con situaciones muy traumáticas, como por ejemplo el suicidio. Sí, sí. Entonces, el acto consciente de reconocer y agradecer por el impacto que tuvo esa persona en la vida propia, independientemente de la relación de familiaridad y en el medio social, también es una muy buena estrategia para mantener ese autocuidado. Porque volvemos al tema de que si tratamos de embotellar las emociones y no vivimos el proceso de duelo, entonces podemos tener resultados negativos. Claro. Eso, y caigo de nuevo en la recomendación de mantener las rutinas. Ujú, Y rutinas no es solamente la productividad, que si lo laboral, rutinas es un adecuado descanso, una ujú, adecuada alimentación ujú. y todo lo que conlleva esto. Dentro de la búsqueda de llegar a este punto de resolución dentro del duelo, muchas personas pues optan por integrarse en grupos de duelo y en esas terapias grupales. ¿Qué tanto ayuda esto, doctor, al proceso de superar la pérdida? Puede ser algo productivo, pero va a depender mucho de las características individuales. Ok. Porque hay personas, y ahí aprovecho para mencionar algo, y es de que incluso hay diferencia en cuanto a los sexos en relación a la susceptibilidad a que los procesos psicológicos sean positivos. Ok. Por ejemplo, yo particularmente no les recomendaría a todos los hombres que participen de grupos de apoyo. Sí podría recomendarles que rescaten amistades o renueven amistades o ejerciten amistades cercanas o no tan cercanas que han perdido Ujú. luego de un proceso de pérdida. Y la recomendación quizá de participar en grupos de apoyo o de recibir sí o sí terapia psicológica sea más frecuente para las mujeres. Para las mujeres. Sí, ¿Pero eso hay alguna explicación, doctor? ¿Es por el tema de que la mujer es más emocional o...? sí, sí, bajo riesgo de que tú sabes, nos digan que somos. Pero la estructura del hombre, la estructura psicológica general, no Ujú, estoy generalizando, no estoy ujú, diciendo que todos, ujú. pero la estructura psicológica del hombre generalmente, la resolución de problemas se hace a través de la acción, Ok. no de la palabra. Ujú. Y la mujer resuelve generalmente a través de la palabra y no de la acción. Excelente. Doctor, terminando el programa del día de hoy, me gustaría que usted pudiera enviar un mensaje a esas personas que están atravesando por algún duelo, independientemente de la pérdida que hayan tenido, y también quizás recomendaciones de qué hacer
para llevar ese duelo de la manera más saludable posible? Sí, entender que el deseo de todo familiar y de todo ser querido es que su ser querido esté feliz y funcional. Ujú. Entender que más allá de las situaciones que se puedan suscitar de culpa, de arrepentimientos, de no haber estado más, de no haber cumplido más, de no haber participado más, pero que la voluntad de ese individuo que tenía afecto, una relación afectiva con nosotros, es que nosotros saquemos el mejor provecho de nuestro proceso de vida y que sigamos avanzando, independientemente de cuál sea la relación. Y eh, como te mencionaba, algo que conversé en otra ocasión, en otro contexto, sobre el tema del duelo asociado a pérdidas violentas, bruscas o autoinfligidas, y es que, y caer de nuevo en la recomendación de que el agradecimiento, el reconocer cuál ha sido el impacto que tuvo ese individuo, independientemente de las circunstancias en las que falleció, independientemente de qué tan rápido, qué tan lento, pero el impacto que tuvo para nosotros como personas y para los demás individuos alrededor es clave. Excelente, doctor Edinson Rodríguez con nosotros hoy aquí en Cátedra Médica, muy agradecidos de que nos haya acompañado, que aparte este Igualmente, momento para Liz. psicoeducar a la gente que nos escucha. Y antes de irnos, recordarles dónde encontrar al doctor Edinson Rodríguez. Él tiene su consulta privada en Centro Integral Lotus y en Consultorios Emmanuel. Usted se puede comunicar al 809-851-1386 y 809-943-8726. Agradecidos por el favor de su sintonía en toda la semana. Será este lunes cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Les deseamos un feliz fin de semana y que sigan en sintonía con Rumba 98.5 FM, porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica, porque la salud